la semana económica. Aunque Sí, Bruselas ha dicho que vamos a crecer 2,2, me parece, sí, este sí, año sí. y Ahora, 1,9 el otro. Bueno, en realidad lo que ah, están haciendo ya es reduciendo los optimistas cifras de desarrollo de futuro. Es decir, que empieza a pasar lo contrario de lo que pasaba al principio del semestre. Al principio del ah, semestre todo el mundo decía 1,8 y venían, no, no, va a ser un 2, no, va a ser 2,5. Llegamos a tener mm, en el Fondo Monetario Internacional incluso previsiones del 2,5 para este año. Y ahora mm, ya Europa dice, bueno, 2,2. O sea, yo lo que creo es que lo que pasa siempre, agua pasada no mueve molinos. La muy, historia es la historia, el pasado es el pasado. efectivamente. No nos importa lo que haya pasado en el semestre pasado. Lo que importa es Sea qué como, puede pasar en el último cuatrimestre de este año. Y yo creo y a que ver, no pinta mm, bien. Acabéis de mm, hablar de cómo van las hipotecas, cómo va la gente amortizando sus créditos porque tiene miedo a que el tipo de interés haga imposible la amortización ah, del recibo mensual de, bueno, que las cosas no van a estar bien a pesar de lo que de los optimismos que algunas veces el gobierno pues establece, porque la pregunta es, ¿seguirá el turismo digamos, cebando a la economía española como lo ha hecho en los meses de junio, ya, julio y algo de ya, agosto? No, ya ya, hemos visto que, ya. por ejemplo, bajó el tipo Que, de, digamos, afiliación a la seguridad social. 140.000, si mal no recuerdo. Y entre otras cosas también aumentó el paro. O sea que estamos mm, en el declive, en el inicio del declive. Lo cual no me y, parece que sea lo mejor, sobre mm, todo teniendo en mm, cuenta la incertidumbre política a la que nos enfrentamos. mm, que a ver qué opinas sobre este tema. Carlos Mayo, si andas por ahí. Hola, Carlos. Bueno, pues nada, yo opino como José Ramón que aquí el gobierno siempre lo encuentra todo bien y sin embargo en España es el mayor incremento de quiebras de empresas, hay un desánimo enorme respecto a la actividad económica. Yo me gustaría tener todos los datos con los cuales en Bruselas se creen los datos que les manda el gobierno español, Mm, porque se mm, creen los fijos discontinuos, se creen un conjunto de cosas que no son ciertas y que está clarísimo que este gobierno, ojalá sea verdad lo que se dice, tergiversa bastante las cifras. De entrada, por ejemplo, entre lo que dicen en los datos que dan, eso correspondería a una población de 47 millones y medio, cuando España mm, ha pasado ya de 48 millones hace tiempo. mm. Entonces, me gustaría ver las cifras, porque por lo demás es que uno ya, los modelos económicos no rigen en el Instituto Nacional de Estadística, con el cual un humilde profesor de la Carlos III Mm, no puede mm. competir. Oye, Carlos, apuntaba José Ramón eso, el turismo, en el caso de la economía española. ¿Es lo que hace que el crecimiento o las previsiones del mismo para futuro sea mejor el de España, o al menos que no nos lo haya recortado la Comisión Europea, como se ha hecho con el resto de la zona del euro? Bueno, vuelvo a decirte que yo soy muy escéptico sobre las cifras y su utilización. Pero lo que está claro que si miramos por sectores, la industria desde luego no anda mejor, más bien baja, la agricultura también, el turismo, como dice José Ramón, pues es lo que nos mantiene, es realmente la fuerza que impulsa la actividad económica en España, no sé cómo irá, porque después de que en agosto nos quejábamos muchísimo del calor, con razón, porque en agosto en Madrid siempre hace mucho calor. Ahora resulta, y yo creo que va a ser así, que este agosto va a ser de los menos calurosos de hace muchos años, porque a partir del 1 de septiembre han bajado las temperaturas drásticamente, cuando otros años el calor en Madrid seguía hasta bien entrado octubre. O Mm, sea que bueno, pues esperemos que el turismo, que yo no lo tengo tampoco claro, porque la mm, cantidad de bares y la cantidad de restaurantes que están cerrando son muy grandes, ¿eh? mm, Y esto, mm, pues mm, se ve, por lo visto, no aparece en las estadísticas. mm. José Bueno, yo Ramón, creo que sí. apuntabas antes que estábamos en el inicio del declive, ¿no?, económico, y encima nos pilla sin gobierno. ¿Puede ser eso un riesgo añadido? Bueno, ya se sabe
que lo mejor que puede haber en una economía, y Carlos Mayo estará de acuerdo conmigo, es que no haya gobierno, pero porque, Totalmente de acuerdo, por lo menos en porque, España y en Italia. sí, porque se dedican a tomar medidas que en lugar de arreglarlo lo estropean. Pero vamos, en principio lo que sí que es verdad es que la falta de gobierno crea incertidumbre en los mercados. Y la incertidumbre en los mercados nunca es buena. Hemos visto el caso de Telefónica. Dice, oiga, ¿cómo es posible que haya una empresa como Telefónica que valga su acción entre el 3 y 4 euros, cuando hubo momentos que valía 30 euros? ¿Por qué? Pues por dos razones. Una, porque no hay dinero que afluya al mercado. ¿Y por qué no hay dinero que afluya al mercado? Entre otras cosas, porque no hay certidumbre política y los inversores pues prefieren estar en otro tipo de activos financieros, como puede ser la deuda, pues una deuda encima cuando están subiendo los tipos de interés, o como puede ser el mercado inmobiliario. Todos estamos viendo que el mercado inmobiliario español está colapsado por precio. No solamente el mercado inmobiliario desde el punto de vista de compra-venta, que ya hemos visto que han bajado mucho. ¿Por qué? Porque no hay dinero, pero además porque los precios han subido mucho. ¿Y por qué no se hacen tantas hipotecas como se hacían antes? Pues claro, es que no solamente es que haya subido el tipo de interés, es que los precios de los inmuebles han subido mucho. Y por tanto, todo este problema nos creará un colapso, digamos, financiero. Entonces, claro, si yo soy los señores de Arabia Saudí, el TCP y veo Telefónica por 2.000 millones de euros, es decir, me compro el 10%, es decir, Telefónica solo vale 20.000 millones de euros. Pero eso es lo que vale hoy en día una startup casi. Si es que no es posible. Algo está pasando en la economía española para que una de nuestros campeones empresariales esté tan barato. Y claro, como dice, a un tarro de rica miel, 100.000 moscas acudieron. Es verdad que dice luego que por golosas murieron presas de patas en él, pero que acudieron, acudieron. Yo estoy de acuerdo también con el informe de algunos analistas que es muy difícil que el gobierno, digamos, que los árabes acaben dominando Telefónica. Entre otras cosas porque a corto plazo tampoco les interesa a ellos. Yo creo que ellos lo que hacen es hacer una apuesta de inversión financiera. Porque en estos momentos, si tú compras por 3 o 4 euros una acción de Telefónica, solamente el dividendo es rentabilidad. Y claro, ¿qué va a hacer? A mí me parece que de todas formas también habría que discutir en la estrategia de Telefónica, pero bueno, eso es otro tema que no tiene nada que ver. De manera que lo que decías es, empieza el declive. Yo creo que en el fondo hay un declive de la economía, que hemos tenido la suerte de que las variables macroeconómicas, sobre todo de tipo monetario, nos han hecho un espejismo. Ahora, si el fondo está mal, el espejismo cuando desaparezca lo vamos a sufrir. No entiendo por qué dan un 1,9% de crecimiento del PIB español para el 24. No sé si Carlos está de acuerdo con eso, pero es que ese 1,9 es una décima menos que las anteriores previsiones que manejaban en los cuarteles comunitarios, ¿no? Culpa de ese deterioro en las previsiones, pues es esa creciente, ¿no?, debilidad de la demanda interna, en particular del consumo, que refleja cómo la elevada inflación, con precios todavía en aumento en la mayoría de bienes y servicios, pues está cobrando un precio mayor de lo esperado en las previsiones que se hicieron antes, allá por la primavera, Carlos. Sí, bueno, es que vuelvo a decir, claro, esto es una cosa muy complicada que lo tenemos que analizar con poquísimos datos y sin tener en cuenta un conjunto de cuestiones como es el aumento de la deuda, los fondos europeos, la inflación, y que por otra parte, como estáis diciendo, la reducción del consumo privado es uno de los mayores partes del Producto Interior Bruto de cada país y aquí se está reduciendo. Me han llamado varias gente para decir que varios centros comerciales están desolados o que han cerrado un montón de tiendas donde estaban muy brillantes hasta hace muy poco. Y por otra parte, yo creo que en estos estar sin gobierno en un momento en que el gobierno espera hacer cuestiones muy difíciles para la democracia española,
pues tiene claro de que otro capitalismo, que es el nuevo, que el capitalismo nuevo no está asociado a las democracias, como siempre creímos, sino Mm, a las dictaduras. O sea que ahora tenemos, por eso dicen mucha gente, los que eran antes muy de izquierdas, que el comunismo ya no existe. Digo, ¿cómo que no existe? No, pero el comunismo ya no existe. Claro, ahora el comunismo es capitalismo de dictadura, cosa que nunca estuvo asociado así. El capitalismo tiene una fuerza enorme porque lo primero da libertad a los pueblos. Yo me hace gracia porque el iPhone, este juguete universal que ha creado el capitalismo, un tío seso del capitalismo, crea el iPhone, lo tiene todo el mundo, hasta algún indonesio que esté en medio de la selva, y eso es fruto del capitalismo, pero del capitalismo en libertad, no del capitalismo en dictadura. mm, mm. Yo estoy de Ahora, acuerdo con Carlos, ¿eh? O sea, mm, bueno, pero hay que tener en cuenta una cosa, que una de las incertidumbres de futuro es precisamente que no vamos a llamarles dictaduras, sino las autocracias están siendo las que están manejando digamos, la economía mundial. Hemos visto que en el G20 ah, no estaba China y no estaba Rusia, pero estaba, por ejemplo, una autocracia un poco curiosa que es el Brasil, como importante, o la India, que son dos democracias un poco especiales. No, ¿eh? Luego, mm, Estados Unidos es una democracia que todo el mundo piensa que va a volver mm, el señor Trump. De mm, manera que los jugadores mundiales del año que viene están en incertidumbre. Claro, con una incertidumbre no solamente española, también internacional. ¿Va a seguir siendo el señor Biden o el Partido Demócrata el que rija los futuros de Estados Unidos? La China, que está en deflación, está bajando los precios. China va a seguir influyendo tanto en la economía mundial, y si no tiene capacidad de influencia, ¿cuál va a ser la reacción del Partido Comunista Chino, que es el ah, que en estos momentos lo tiene el poder allí? ¿Qué va a pasar? ah, Yo creo que estamos en un momento de absoluta incertidumbre. Si a esa le ah. añadimos la incertidumbre de qué va a pasar con la irrupción de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial bueno, todo esto es un... vamos, si yo fuera CEO o presidente de una gran compañía, mi Mm, problema sería no tanto eh, cuáles son las incertidumbres, sino qué preguntas me tengo que hacer para poder responder y poder hacer una estrategia razonable para mi compañía. Y si soy una compañía española, no te digo más, porque hasta tenemos el problema de digamos, el encaje, ahora se llama encaje territorial. ¿Eh? mm. Que es un tema Bueno, pero Hoy, por Apuntabais, cierto, es mañana. perdona, José per- Ramón, espera un momento. Tú sigues siendo profesor, ¿no? Ya he leído Sí, que hay varios profesores que no dejan hacer inteligencia artificial a los alumnos y que les van a poner los exámenes, como siempre, muy vigilados, como tenían que ser y deben ser los vigilados para ser verdaderamente evaluadores del conocimiento que han adquirido los alumnos. bueno, mm, yo en esto tengo una discrepancia, Carlos. Yo a mis alumnos les digo, ustedes pueden copiar de donde quieran. ¿Por qué? Porque cuando vayan a las empresas, no les van a decir no copien, al revés, les van a decir copien. Lo que sí que es que copien bien, lo que funcione, claro, lo que funcione, claro. Entonces yo claro. digo, yo les tengo que enseñar a manejarse ustedes en la vida. Y como en la vida van ustedes a utilizar la inteligencia artificial, pues en el examen utilicen la inteligencia artificial, pero utilicenla bien. Porque claro, seré mucho más exigente que Mm, cuando no se mm, utilizaba. mm. ¿Por Oye, qué? Porque la competencia es más fuerte. Y como yo siempre hago una curva de Gauss, sí. el que saca la mejor nota es porque es el mejor de todos, pero el que suspende es porque es el peor de todos, aunque sea muy bueno. Mm. Que nos quedan un par de minutos. Jueves, reunión del Banco Central Europeo. Y hablando de copiar, ¿debe BBC seguir, Estela, de la Reserva Federal, Carlos? Yo pienso que sí. Yo Yo pienso que sí, también, porque la inflación no está dominada en Europa y exactamente. desde luego en España menos, que es donde yo vivo. Por lo tanto, yo creo que tenía que aumentar ese 0,25 que creo que tenía anunciado. Y lo va a hacer, ¿eh? José Lo va a hacer. Ramón. Lo va a hacer. Mm, Lo que pasa es que eso
influirá también en el coste de las hipotecas, en las amortizaciones de créditos para no tener que pagar mucho más dinero, en que, claro, los costes de todos los procesos suben porque se financian y, por tanto, yo creo que es una gota más que va a ayudar a que haya una, digamos, desaceleración del crecimiento o, en el caso de Alemania, aumento de la recesión. Y luego ya vendré a una pausa, a priori, Carlos. Bueno, esperemos. Bueno, hombre, yo lo que pienso, por otra parte, que es que la inteligencia artificial de la Izquierda Unida en todo el mundo, a los países que tienen a una cierta parte de democracia, a las empresas privadas, no hacen más que ponerle pegas, ¿no? Tienen que trabajar solo 4 días y 7 horas y así no hay forma de tener productividad. Yo creo que como sigamos así, el mundo de las democracias libres va a desaparecer. Sí, porque no creo que en China permitan trabajar 32 horas. Ni en Rusia, nunca le dicen eso ni a China, ni a Rusia, ni a Brasil, no le dicen, solo se lo dicen aparte de a los que están Alemania, España, Italia.